Dijo, he oído a gente llorar en la Casa Blanca. Me levanté y grité para que viniera alguien, un criado o alguno de los secretarios. Nadie acudió, por lo que se levantó en pijama y salió de la habitación. Saliendo a la derecha, están la sala roja, la sala verde y la sala azul. Al fondo está la sala del oriente. Bajó el tramo de escaleras que conducían al hall de entrada de la Casa Blanca. En sueños no te preocupas por cómo vas vestido. Obviamente él estaba en pijama. De modo que baja y ve a un montón de gente llorando. También ve un féretro, un ataúd abierto. Nadie repara en su presencia. Se vuelve hacia uno de los soldados presentes junto al ataúd y le pregunta, ¿quién ha fallecido en la Casa Blanca? A lo que el hombre responde, el presidente. El presidente ha muerto. A continuación se acerca y mira el interior del ataúd, donde se ve a sí mismo. Acto seguido se despierta. Esto demuestra que tuvo varias visiones premonitorias. Abraham Lincoln. Él sabía que se estaba muriendo. De hecho, dijo, me estoy consumiendo. Se representaba a sí mismo como una especie de antorcha que en su día estaba encendida, pero que ahora se estaba apagando debido a los efectos que la guerra estaba causando en él. Creo que cuando estás deprimido, tienes sueños deprimentes, sueños aterradores, sueños de soledad, sueños perdidos. Tienes sueños sobre la muerte y sobre el final de todo. Cuando te despiertas de esos sueños, de esos momentos tan horribles, te das cuenta de que las cosas no están mucho mejor de lo que estaban en tus sueños. ¿Quién iba a estar menos preparado para ser presidente que Abraham Lincoln? Ese hombre ansiaba la guerra como un ahorcado una soga. En una ocasión dijo, río porque de lo contrario lloraría. Tenía miedo de llevar una navaja encima porque llegó un momento que incluso se veía capaz de cortarse las venas. No era un hombre que esperaras que en la mayor crisis que había sufrido la República hasta el momento pudiera de alguna forma estar a la altura de las circunstancias. Soy el hombre más desdichado de cuantos viven. Si lo que siento se repartiera por igual entre la humanidad, no habría una sola cara feliz en este mundo. Debo morir o mejorar, pero presiento que no ocurrirá. Fue una persona que, según la gente que le conocía y de acuerdo a lo que él decía, era diferente. Sufría y luchaba mucho. Estaba muy dolido. Esa era la característica que mejor definía la personalidad de Lincoln. No podemos conocerle sin saber eso. En este triste mundo nuestro, la aflicción nos llega a todos. A los jóvenes les llega con amarga agonía porque les pilla desprevenidos. Los adultos, en cambio, están mentalizados por si llega. Lincoln sufrió una serie de pérdidas en su infancia. Cuando era bastante joven, perdió a su hermano pequeño.
Más tarde, a los 9 años, pierde a su madre. Un suceso muy doloroso en su vida. Nancy Hanks muere de la forma más dolorosa, en una pequeña cabaña en Indiana, a causa de lo que se conoce como el mal de la leche o envenenamiento por trematol. Pasó por un angustioso periodo de aproximadamente una semana en la que estaba en cama con convulsiones, con las piernas abiertas y con delirios. Además, la lengua se le estaba poniendo negra. Si ya es lo suficientemente duro perder a un padre en cualquier circunstancia, imagínate para un niño de 9 años ver a su madre día tras día, hora tras hora, durante una semana antes de que finalmente falleciera. Al mismo tiempo, sus padres adoptivos, que de hecho eran sus abuelos, habían muerto de lo mismo. Su madre se ocupó de ellos, de modo que pierde a su abuela, a su abuelo y a su madre en el transcurso de unas cuantas semanas. Además, tuvo que ayudar a llevar el ataúd a la tumba. Esto debió de ser una experiencia verdaderamente traumática. Ya es duro perder a un padre en cualquier circunstancia, pero en esta aún más. Su hermana también muere durante el parto, recién nacida, su única hermana. Los psicólogos sostienen que la pérdida temprana de un padre a menudo es el origen de una depresión, pero en realidad eso no siempre es así. Depende de si el padre es una persona comprensiva y protectora. Lamentablemente, el padre de Lincoln no era así. He oído a muchos eruditos decir que si pudieran hacerle una pregunta a Abraham Lincoln sería: ¿cómo era en realidad la relación con tu padre? ¿En qué se basaba? ¿Cuál era el problema? Hoy en día sabemos que su padre le pegaba y que no era muy comprensivo con el tema de la educación. Su madrastra, en cambio, sí era comprensiva y, a pesar de su falta de conocimiento, vio algo especial en él. Fue lo bastante afortunado de tenerla a su lado, no solo para fomentar su gusto por la lectura, sino, según se sabe en la actualidad, por defenderle de la insistencia de su padre de que tenía que centrar toda su atención en el tipo de trabajo físico que se exigía a los hijos en caso de tener granjas. Es una locura intentar entender mi infancia. Toda ella se puede reducir en una sola frase. Esa frase se encuentra en La elegía de Gray, los cortos y simples anales de la pobreza. Esa es mi vida, y eso es todo lo que se puede hacer de ella. Creo que la vida junto a su padre debió de ser sencillamente horrorosa. La convivencia con sus familiares también era horrible. Cuando la gente le preguntaba por su infancia, él decía que la vida era ya lo suficientemente dura. Solía decir que eran los áridos anales de los pobres. Parecía inverosímil que hubiera experimentado cosas tan duras durante su infancia. Cuando su padre se estaba muriendo, su hermanastro le escribe una carta pidiéndole que regrese, ya que su padre quiere verle. En un principio no contestó. Más tarde escribió una carta en la que decía que no hubiera servido de nada. Lo piensas y dices, ¿no hubiera servido de nada? Es una reacción muy fría. Alguien que puede hacer eso denota que es una persona que, cuando se cierra en banda, no da marcha atrás. La relación que le marcó durante su infancia fue con su padre. En parte, los problemas que tuvieron fue lo que le impulsó a encontrar otras figuras paternas, es decir, los padres fundadores.
Se muestra mucho más cariñoso con George Washington y Thomas Jefferson que con su propio padre. Considero que es porque en cierto modo se sentía más afín a ellos que a Thomas Lincoln. Su ambición aspiraba a exponer ante un admirado mundo la demostración práctica de la verdad de una proposición. Concretamente, la capacidad de la gente para gobernarse a sí misma. Si tenían éxito, serían inmortalizados. Sus nombres recorrerían condados y ciudades, ríos y montañas. Serían reverenciados, cantarían en su honor y se brindaría por ellos a lo largo del tiempo. Si fracasaban, se les denominaría truán, idiota y fanático de un minuto de gloria. A continuación, se hundirían y serían olvidados. Ellos triunfaron. El experimento fue un éxito. Este campo de la gloria ya se ha cosechado y los cultivos han sido recogidos. Pero surgirán nuevas muertes que intentarán buscar un campo. ¿Qué? ¿Piensas que estos sitios satisfarían a Alejandro, a César o a Napoleón? Nunca. En nuestra infancia llega un momento en el que empiezas a descubrir cosas acerca de Lincoln. Es en torno a tercero o cuarto de primaria y en cierto modo te sientes identificado. Sus orígenes eran tan modestos y ordinarios y sin embargo su resultado final tan glorioso. Todos tendemos a pensar que es una historia fantástica y que si eso le ha ocurrido a él, le puede suceder a cualquiera de nosotros. Él tenía claro que no quería vivir en una comunidad apartada durante toda su vida. Quería ir a la ciudad y recibir una educación. Desde niño ya era ambicioso. Quería dejar huella en el mundo. No quería morir hasta no haber hecho algo por lo que sería recordado. Así era de ambicioso. Esa es su fuerza motriz. Quería hacer algo que valiera la pena, algo bueno, algo por lo que la gente le admirara. Pero más tarde, cuando alcanza la presidencia, no obtiene nada más que miseria, problemas verdaderamente terribles, problemas entre su partido tan graves como cualquier otro. Tras su comportamiento frente a la guerra civil, tras mantener la mente y la vista en el verdadero objetivo, tras hacer bien el trabajo, abolir la esclavitud y que se aprobara la 13ª enmienda, quizá entonces consiguiera cierta sensación de éxito. Pero no estoy seguro, porque quizás solo sea parte del comportamiento de una persona ambiciosa, una persona que nunca está del todo satisfecha. Cuando piensas en Lincoln, piensas en un hombre alto y fuerte, cortando leña con un hacha. Piensas en un chico del Medio Oeste, casi como un pionero atravesando fronteras. Pero en realidad estaba tan abatido, tan asqueado y tan agotado debido al derramamiento de sangre que había asolado el país durante 4 largos años, que hacia marzo de 1865 celebra una reunión de su gabinete desde cualquier sitio, incluida su cama. No obstante, era un hombre que estaba decidido a luchar hasta el final. En gran parte, el éxito de Lincoln como presidente estuvo basado en la forma tan adecuada que tuvo de gestionar, comprender y usar de forma creativa el sufrimiento. Para algunas personas, la depresión es una forma de introversión forzosa. En el caso de Lincoln, era extremadamente dolorosa, pero gracias a esa introversión forzosa, nace el presidente de éxito, Abraham Lincoln. Los 2 episodios depresivos más importantes de Lincoln están bien documentados. Justo después de la muerte de Anne Rutledge, cuando tenía alrededor de 25 años,
y luego en sus 30 y pocos años, cuando rompió su compromiso con Mary Todd. Durante toda su vida está predispuesto a la depresión, pero estos 2 episodios fueron los que le hicieron sentirse más debilitado, más suicida. Incluso en la presidencia, Lincoln piensa sobre el suicidio constantemente. Dijo que cuando se convirtió en presidente se sentía tan acosado por personas que le pedían trabajo que le entraban ganas de salir fuera y ahorcarse en el jardín de la Casa Blanca. Tras la derrota del ejército de la Unión en Chancellorsville, sin duda un descorazonador revés para el ejército de la Unión, dijo que le entraron ganas de ahorcarse. Tenemos testimonios y diarios de sus secretarios y de otras personas que documentan estos pensamientos suicidas que tuvo incluso cuando estaba en la presidencia. Los primeros indicios empiezan en New Salem a la edad de 26 años con Anne Rutledge y la crisis de Lincoln tras su muerte. Era suicida, hablaba de quitarse la vida. Puede que no lo dijera en serio, pero sus amigos así lo creían. Más tarde abandonó sus ideas suicidas, pero aún así estuvo deprimido varios meses. Esto es algo que comentaban muchas de las personas que conocían a Lincoln en aquella época. Ese no fue el caso cuando vino a New Salem. La gente pensaba que era increíblemente carismático, inteligente, energético. Tenían la sensación de que era una persona optimista. Estaba buscando trabajo. Le ofrecieron trabajo en un barco rumbo a Nueva Orleans. Se lo ofreció un hombre que transportaba mercancía. Le dijo, tengo una tienda, te contrato. Así que se fue a casa y volvió a New Salem. Llegó antes que el jefe, antes incluso de que se abriera la tienda. Supongo que estaría contento de tener un trabajo. New Salem contaba con unos 200 habitantes, pero contenía un mundo en miniatura. Para él era totalmente nuevo, era una expansión de sus horizontes. Por primera vez se relacionó con gente que había recibido una educación. Empezó a interesarse por el derecho, el cual sería su profesión durante el resto de su vida, al igual que muchos otros políticos. Aprendió varios oficios, entre ellos el comercio. Era un tipo de educación maravillosa para un hombre joven como Lincoln. La situación con Anne Rutledge era sumamente complicada. Al parecer, Anne Rutledge estaba comprometida con otro hombre cuando Lincoln la conoce y se enamora de ella. Eso debió de ser difícil, sin entrar en si estaban o no comprometidos entre ellos, y en el hipotético caso de estarlo, el sentimiento de culpabilidad de saber que había otro hombre